Celebrando las bodas de oro del Colegio Médico Departamental de La Paz, te invitamos a participar en el primer concurso de cortometraje Cuyiri 2022. Puedes participar si eres estudiante de medicina, interno, residente o médico con menos de 5 años de ejercicio. La temática de este año es Juventud, Bolivia y Medicina. Puedes mandar tu cortometraje de tipo documental o social. La duración debe ser de 20 minutos o menos. No limites tu imaginación. Puedes hacerlo como animación, stop motion o grabación. La inscripción es gratuita. Manda tu corto en CD o Flash Memory. Tienes hasta el 12 de octubre para mandar tu video. El origen del virus fue identificado en 1958 en unos monos de laboratorio. Sin embargo, estudios demostraron que los que transmitían el virus eran los roedores. El primer caso registrado fue en 1970, en un niño de 9 años que se encontraba en la República del Congo. Los síntomas que se presentan son dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular con debilidad, como también ganglios linfáticos inflamados. Pero el síntoma más característico de este virus son las erupciones cutáneas que presentan en el rostro, como también en las palmas de las manos, en los pies y en el cuerpo. El tiempo de recuperación es de 2 a 4 semanas. Su propagación se da a través de la tos y estornudos de la persona con el virus. Si bien no es una enfermedad sexual, el contacto directo con los fluidos corporales que se da a través de las relaciones sexuales también es una forma de transmisión. Tocar directamente las ampollas o costras de la piel infectada. Y por último, tocar cualquier objeto personal como ser la ropa, sábanas o toallas de una persona infectada. Pero, ¿cómo podemos prevenir? Actualmente, no hay un tratamiento ni vacunas específicas contra la infección del virus. Sin embargo, mantener el lavado de manos, evitar el contacto físico y, sobre todo, si cuentas con ya alguno de estos síntomas, mantener el aislamiento ayudará a prevenir su propagación. Si requieres más información acerca de este y otros temas de salud, te invitamos a que sigas nuestras redes sociales. Cascada, estoy reciclando. Bolivia es nuestro hogar. Grandes y chicos la tenemos que cuidar. Con la cascada vamos a juntar las botellas para no contaminar. Marca la línea o escríbenos al WhatsApp. Con la cascada todos vamos a reciclar. 680039901. Hay que marcar con la cascada, reciclar con el WhatsApp. 680039901. Hay que marcar con la cascada, reciclar, todos marcando. Reciclemos con la cascada, orgullosamente boliviana. Con la cascada voy a reciclar. Biomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Biomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Thank you.
Reuniendo, reeducando, con la cascada estoy reciclando. Bolivia es nuestro hogar, grandes y chicos la tenemos que cuidar. Con la cascada vamos a juntar las botellas para no contaminar. Marca la línea o escríbenos al WhatsApp. Con la cascada todos vamos a reciclar. 680033901 hay que marcar. Con la cascada reciclar. Con el WhatsApp 680033901 hay que marcar. Con la cascada reciclar. Todos marcando. Reciclemos con la cascada, orgullosamente boliviana. Con la cascada voy a reciclar. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Estas son las 5 noticias más destacadas del día. Chuquisaca reporta un caso de chikungunya, nuevo periodo endémico que comenzó con las primeras lluvias de septiembre. Tarija, 8 meses sin avance en el oncológico. La empresa quiere rescindir del contrato. Santa Cruz, se registraron 24 casos nuevos de la COVID-19. Internacional, Ecuador declara fin de la pandemia por la COVID-19 gracias a la gran cantidad de vacunas aplicadas por su gobierno. Premio Nobel de Química 2022 se entregó a los investigadores Bertozzi, Meldal y Sharpless por su contribución a la química. Click, bautizada como Química Lego, por la forma en la que funciona y cómo puede revolucionar los tratamientos de enfermedades como el cáncer.
Celebrando las bodas de oro del Colegio Médico Departamental de La Paz, te invitamos a participar en el primer concurso de cortometraje Kuyiri 2022. Puedes participar si eres estudiante de medicina, interno, residente o médico con menos de 5 años de ejercicio. La temática de este año es Juventud, Bolivia y Medicina. Puedes mandar tu cortometraje de tipo documental o social. La duración debe ser de 20 minutos o menos. No limites tu imaginación. Puedes hacerlo como animación, stop motion o grabación. La inscripción es gratuita. Manda tu corto en CD o Flash Memory. Tienes hasta el 12 de octubre para mandar tu video. El origen del virus fue identificado en 1958 en unos monos de laboratorio. Sin embargo, estudios demostraron que los que transmitían el virus eran los roedores. El primer caso registrado fue en 1970, en un niño de 9 años que se encontraba en la República del Congo. Los síntomas que se presentan son dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular con debilidad, como también ganglios linfáticos inflamados. Pero el síntoma más característico de este virus son las erupciones cutáneas que presentan en el rostro, como también en las palmas de las manos, en los pies y en el cuerpo. El tiempo de recuperación es de 2 a 4 semanas. Su propagación se da a través de la tos y estornudos de la persona con el virus. Si bien no es una enfermedad sexual, el contacto directo con los fluidos corporales que se da a través de las relaciones sexuales también es una forma de transmisión. Tocar directamente las ampollas o costras de la piel infectada. Y por último, tocar cualquier objeto personal como ser la ropa, sábanas o toallas de una persona infectada. Pero, ¿cómo podemos prevenir? Actualmente, no hay un tratamiento ni vacunas específicas contra la infección del virus. Sin embargo, mantener el lavado de manos, evitar el contacto físico y, sobre todo, si cuentas con ya alguno de estos síntomas, mantener el aislamiento ayudará a prevenir su propagación. Si requieres más información acerca de este y otros temas de salud, te invitamos a que sigas nuestras redes sociales. Estoy reciclando. Bolivia es nuestro hogar. Grandes y chicos la tenemos que cuidar. Con la cascada vamos a juntar las botellas para no contaminar. Marca la línea o escríbenos al WhatsApp. Con la cascada todos vamos a reciclar. 680039901. Hay que marcar con la cascada, reciclar con el WhatsApp. 680039901. Hay que marcar con la cascada, reciclar, todos marcando. Reciclemos con la cascada, orgullosamente boliviana. Con la cascada voy a reciclar. Biomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Biomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia.
Queridos amigos, muy buenas tardes y mil disculpas por el pequeño retraso que tuvimos, que fue responsabilidad mía. Hoy tenemos invitado a un amigo del programa, el doctor Israel Feraudi, es amigo además personal, y lo hemos invitado para que nos hable un tema de su experticia, que son las hernias. Israel, bienvenido y entraremos en el aspecto lo más antes posible. Gracias por tu presencia. Gracias a ti por la invitación y pues también a los del canal. Como siempre, es un gusto poder participar con todos ustedes. Hermanito, a ver, ¿qué nos puedes decir de las hernias? Bueno, habíamos hablado de varias enfermedades prevalentes, ¿no? Es decir, que se presentan con frecuencia en un periodo determinado, en un lugar determinado. Definitivamente las hernias son una enfermedad prevalente en la especialidad quirúrgica. Es una enfermedad que se presenta desde primeras épocas de la vida pues hasta finales, ¿no? Entonces es una enfermedad que se puede presentar a cualquier edad. Definitivamente el concepto de hernias es tener en cuenta que es la salida de alguna estructura o de cualquier estructura de la cavidad intestinal a través de un orificio, ya sea natural o un orificio que se ha formado previamente, ¿no? Principalmente en la cavidad abdominal, ¿sí?, que nosotros denominamos abdomen, toda esta región, el orificio más común es el ombligo y los otros dos son los conductos inguinales, ¿no? Más que todo en los varones y en las mujeres los conductos femorales, que serían las causas más frecuentes de las hernias. Pero pueden haber hernias en otros sectores. Por supuesto, por supuesto. Pueden presentarse en varios lugares, pero son más raros, ¿no? Llamamos pared abdominal, es un término que lo hemos adaptado, ¿sí? Porque el abdomen es una cavidad, al igual que la caja torácica, ¿sí? Tiene una forma de un paralelepípedo, con una pared anterior, una posterior y laterales. Las más frecuentes son en la cara anterior, ¿no?, en la pared anterior. También hay en las posteriores y también hay en las laterales. Ahora, para comprender la formación de las hernias, pues definitivamente tenemos que recordar la formación del ser humano, el desarrollo del ser humano, desde que está en el vientre materno, ¿sí? Cuando el embrión, ¿sí?, está en las primeras etapas, es una lámina. Y luego esta lámina se cierra y se vuelve un cilindro. Entonces, la lámina cuando se cierra, las fibras que forman parte de la cavidad, en realidad en lugar de entrecruzarse, el término que utilizamos es que se decusan. No es un entrelazamiento hermético ni tampoco horizontal, sino es oblicuo y dejan espacios. Ahora, depende mucho, utilizamos el término pared, es una analogía a la pared que vemos en cualquier construcción. Las casas están formadas por ladrillos o antiguamente por bloques de adobe, ¿no es cierto? Y tenía un elemento que unía ambas estructuras, que se llamaría en este caso el cemento intercelular. Este cemento intercelular tiene sobre todo como componente el colágeno. Existen muchas cantidades de tipos de colágenos en el cuerpo humano y definitivamente están estos determinados por las proteínas y sobre todo por los aminoácidos que recibimos de la dieta, de la alimentación, de una buena nutrición en base a proteínas esenciales que cuando se digieren se van a almacenar y se van a producir a partir de ahí, de estos aminoácidos que son los que forman las proteínas, el cemento, que definitivamente con el paso del tiempo el cemento ya va cambiando su calidad, es menor la calidad y hay debilidad en la pared, y es por eso que las estructuras se van rompiendo y la pared abdominal se debilita. La malnutrición entonces es un factor ahí. Sí, hay que tener en cuenta que malnutrición no es sinónimo de desnutrición, ¿no?
La malnutrición es un término que hay que entenderlo, que no tenemos un adecuado concepto de nutrición. Podemos consumir bastante carbohidrato, bastante grasa, pero nos olvidamos de las proteínas. Y dentro de las proteínas más importantes como la albúmina, ¿sí?, que no la consumimos. Entonces, malnutrido puede ser una persona obesa, definitivamente, como también una persona desnutrida, ¿no es cierto?, el raquitismo. Ambos extremos son parte de una malnutrición. Al tener una nutrición elemental desde las primeras etapas de la vida, en la edad de la juventud, la adultez, vamos a tener pues una vida prolija, si quieren, en este sentido. Por lo tanto, como pueden ver en esa imagen, ahí estamos viendo que es la salida o la protrusión de una estructura de la cavidad abdominal a través, en este caso, del ombligo, ¿no? Ese es el ejemplo de umbilical. Sí. Umbilical. Ya. En este caso estamos viendo que está protruyendo el intestino delgado, ¿no? Eso ya es una complicación, ¿no? Es una complicación donde ha protruido. Los riesgos de este estado es de que, si ustedes ven, se ha formado una protuberancia, que está la piel deformada, por debajo está una línea blanca que sería el saco herniario. Es una estructura muy importante al momento de reconstruir esta estructura, y el anillo por donde está saliendo el contenido, ¿sí?, es decir, el orificio, se denomina anillo herniario. Esos elementos nos permiten evaluar cuál va a ser el tratamiento. Si tenemos un anillo amplio, si tenemos un saco grande, y que si el contenido, en este caso es intestino, puede volver a la cavidad o no puede volver a la cavidad, es decir, con maniobras reintroduciéndole, y si no reingresa y aparte se estrangula, ya se convierte en una emergencia. Por lo tanto, debemos tomar conciencia de que cuando existe una deformidad en nuestro cuerpo, sobre todo en estos lugares, los otros dos lugares comunes son los conductos inguinales, que se encuentran en la ingle, o que nosotros conocemos como entrepierna. Ahí es donde aparece una protrusión, una deformación, y eso hay que evaluar, ¿no? ¿Y el tratamiento? El tratamiento definitivamente es y absolutamente quirúrgico. El tratamiento en este caso es una reparación. El término correcto es plastía. Es decir, vamos a reparar todos los planos y los tejidos que se han debilitado y que se han deformado, y que hay que volver a establecer una pared sólida que evite nuevamente la salida. Porque desde siglos atrás, la mayor preocupación del tratamiento de las hernias es que vuelve la recidiva. Pese a la cirugía. Pese a la cirugía. Entonces se han descrito desde tiempos no inmemorables, ¿no?, desde tiempos muy antiguos, desde las edades media inclusive, muchas técnicas, ¿no?, técnicas que nos pueden faltar tiempo y también memoria para acordarse de cada una de ellas. Pero ahora ya en esta época, en este siglo, las dos técnicas estándares son la cirugía abierta convencional y la cirugía laparoscópica o endoscópica. Pero en las dos hay un común, que hay una parte de los cirujanos que todavía no la aceptan, que es el uso de una prótesis, colocar una prótesis para el sellado definitivo de la hernia. Aquella persona que no ha aceptado o no ha entendido el principio de esta prótesis no puede pasar a los avances de la cirugía endoscópica o laparoscópica, porque esta se basa simplemente en colocar la malla. Antes se hablaba de una reparación plano por plano, cerrar con puntos, con diferentes técnicas de sutura. Y que además era bastante difícil, porque había que aprenderse un montón de estructuras que son difíciles de ver, inclusive a simple vista. Exactamente, porque depende mucho de la conformación de la persona. Si la persona es, por ejemplo, obesa,
las estructuras van a ser mucho más difíciles de identificar que una persona delgada, ¿no? La persona delgada, la anatomía tiene ya su patrón. En cambio, las personas obesas que ya han excedido la obesidad mórbida o que, por ejemplo, la hernia tiene mucho tiempo de evolución, son hernias gigantes, las estructuras definitivamente han cambiado y hay que reconocerlas. Entonces, en ese sentido, también ha habido la evolución de los materiales de sutura. Los hilos de sutura, desde que se utilizaban hilos sintéticos del intestino de los animales, ¿no? Ahí vemos una protrusión, una deformidad en la ingle izquierda. En este caso sería una hernia inguinal izquierda, ¿no? Puede darse en el lado derecho, en el lado izquierdo o en los dos lados. Puede también existir una presencia bilateral, y esto es frecuente en los varones, ¿no? En los varones por la diferenciación. En un momento dado, el embrión, cuando se está formando, es uno solo, pero ya cuando las hormonas propias de su género le indican al cerebro y al cuerpo que debe convertirse en varón, definitivamente se forma un conducto, porque los testículos, cuando estamos dentro de la mamá, se encuentran en la espalda, en el dorso, donde está, no espalda, en el dorso, donde están los riñones. Y de ahí tienen que descender a su lugar que corresponde, que es la bolsa escrotal o el escroto. ¿Y por dónde descienden? Porque los testículos están fuera de la cavidad. Cuando estamos dentro de la mamá, están dentro de la cavidad y bajan por ese conducto. Y no se olviden que el conducto deferente, que es el conducto que une el testículo con el aparato genital, pues recorre este conducto. En las mujeres este conducto se cierra definitivamente y deja un vestigio. Pero en ellas, ¿dónde se producen las hernias? Se produce en un conducto que está más abajo, que es el conducto femoral o el conducto crural. Hay un anillo por donde salen los principales vasos, la arteria, ¿sí?, femoral, que están destinadas, que viene de la cavidad abdominal, que están destinadas a irrigar las extremidades inferiores de las mujeres, como también de los varones. Entonces, este orificio y este conducto es un elemento que puede dar paso a una hernia, sobre todo en las mujeres. Y el detalle que en las mujeres es algo muy riesgoso. ¿Por qué? Porque se complica fácilmente. Hablamos un término ya de especialidad que se llama la hernia complicada con deslizamientos, donde una estructura cercana se ha introducido ahí. Generalmente es la vejiga, ¿no?, que se desliza, entonces ya es una complicación. Y cuando uno repara, muchas veces abre la vejiga y tienen que llamar al urólogo para colaborar en la reparación de la vejiga. Entonces, mientras más tiempo pasa, los riesgos de complicación también se elevan, ¿no? Son directamente proporcional a la evolución. Mientras más grande la hernia, hay más posibilidades de que hayan complicaciones, como también las opciones terapéuticas ya simplemente se dirijan a una cirugía abierta, grande, ¿no?, donde haya necesidad de que el paciente esté más tiempo internado. Amigos, tenemos ahí el teléfono para que ustedes puedan escribirnos, hacer sus consultas, y para eso lo tenemos a Israel acá, para que nos ayude con eso. Sin embargo, pueden haber hernias pequeñitas que puedan complicarse, también ser peligrosas. En algún caso que algún órgano salga, haga una especie de pellizcamiento, no le llegue la irrigación y al volver a introducir se produzca una infección interna, o la peligrosidad siempre es proporcional al tamaño de la hernia. No, como dije anteriormente, ¿no?, en el caso de las mujeres, las hernias crurales son de aparición reciente y ya se complican, ya sea con un deslizamiento o con la salida de algún otro elemento. Como tú decías, hay hernias pequeñas que pueden generar el famoso pellizcamiento, ¿no es cierto? Estas hernias pequeñas, o que le llamaban punta de hernia, ¿sí?, es la parte inicial y donde se atasca. Sí, es una emergencia también. En el ombligo sucede, en el conducto inguinal también sucede. El intestino como tal, si bien es fijo, porque tiene una raíz,
nosotros vemos en las películas, ¿no?, que el intestino Se o en mueve los por dibujos todos lados. animados es como la pantera rosa, ¿no? Es una manguera de 5 metros. No sale así el intestino. El intestino está fijo a través de un mesenterio. Y el mesenterio es una estructura que le da orden al intestino, ¿no? Entonces, el intestino está con una cara libre y una cara unida al mesenterio. Entonces, cuando esta cara libre se pellizca, puede perforarse y puede producir una perforación pequeña y generar una serie de complicaciones progresivas, que obviamente si no se diagnostica en el tiempo que corresponde pueden llegar a muchas complicaciones que puede correr riesgo la vida o terminar con algún procedimiento fuera de lo establecido. Por ejemplo, esa parte puede morir, puede necrosarse, hay que cortar, y si la persona no está adecuadamente nutrida, pues o además se ha producido una infección generalizada porque el contenido intestinal ha salido a la cavidad y se ha producido peritonitis y ha generado sepsis, que es la infección generalizada. Va a ser muy difícil que le hagamos un corte, una resección y una unión que se llama anastomosis del intestino. Entonces, en esos casos, por emergencia, los cabos del intestino se los tiene que dejar en la pared intestinal, crear otros orificios por donde sale el contenido. Muy Eso incómodo para el paciente. Se llaman ostomías y es definitivamente un trauma, ¿no? Porque vivir con el contenido fecal, ya sea del intestino grueso o el contenido intestinal del delgado, que esté saliendo por nuestra piel, no es algo agradable, ¿no? ¿Y qué tiempo se quedaría, pero, esa ostomía? Bueno, ahora, antes se quedaba 1 año, luego ha reducido a 6 meses. Ahora el término más precoz para poder restituir son 30 días, ¿no? Entonces 30, 45 días, donde nos da tiempo de que al paciente combatamos o eliminemos la infección generalizada y luego le demos la opción a restituir el estado nutricional que corresponde y poder realizar una cirugía de reparación y restitución, y además tiene que esa unión sellar. Y en este caso ya no dependeríamos de los resultados de la reparación de la hernia, sino nos preocuparía más la restitución intestinal, ¿no? De que el tránsito intestinal vuelva a su estado normal. Entonces ya el paciente y también la familia y el médico va a estar preocupado ya por otro factor. Entonces ya se suman complicaciones, gastos, costos. Que hubiéramos evitado si el paciente hubiera recurrido o le hubiera hecho caso a su médico. ¿Es muy fácil diagnosticar? Para el paciente es muy fácil darse cuenta de la hernia. ¿Cómo ustedes diagnostican las hernias? Creo que esta es una de las preguntas más importantes, porque lleva consigo un mito o una creencia. La forma de descubrir una hernia es incidental, a raíz de un esfuerzo, a raíz de un golpe, a raíz de algo que es poco habitual. ¿Qué sé yo? Estoy manejando y me quedo plantado por una llave. Se pincha uno de mis neumáticos. Hago el cambio y al día siguiente estoy extenuado y siento que hay una masita y digo, pucha, ayer por el esfuerzo me produjo esto. O voy al gimnasio y mi entrenador me dice, pues ahora vamos a aumentarle 3 veces más el peso. Entonces levanto la pesa y siento un dolor, ¿no? Y voy a la ducha, me reviso y cuando me estoy cambiando veo que hay una masita. No es una masa, en realidad una protrusión, ¿no? Una bolita blanda. O me empieza a doler al día siguiente. Entonces veo que me llama la atención. Entonces la población le da la responsabilidad al esfuerzo o al ejercicio extremo. O sea, voy a descansar y se va a volver a normalizar. Exacto. Digo, a ver, va a pasar, ¿no? Pero luego con el tiempo va notando que el dolor aumenta, que el tamaño aumenta y que ya me impide realizar las mismas actividades. Y ahí es donde se ha creído durante mucho tiempo
que el esfuerzo produce las hernias. Definitivamente no. Es como tú nos has explicado, todos estos defectos en la pared por la formación. Tenemos ya consultas de nuestros amigos. Vamos a pasar por favor a la primera. Nos dicen, buenas tardes, quisiera saber si las hernias pueden aparecer en una vértebra determinada. Bueno, este es un tema que corresponde a otra especialidad, ¿no? Las hernias de la estructura que une las vértebras de la columna forman parte de la especialidad de neurocirugía. Tienen una sintomatología totalmente diferente y el diagnóstico es propio de su especialidad, pero ya se sale de nuestro concepto porque habíamos hablado de hernias de la pared abdominal. Y vamos a tener también amigos, sabemos quiénes nos pueden ayudar con esto para invitarlos al programa y continuaremos con el tema tuyo de las hernias abdominales. No sé si tenemos la siguiente consulta, por favor. Nos dicen, buenas tardes, mi nombre es Gabriela Coaquira. A mi hermana le diagnosticaron hernia umbilical y ella juega básquet. Nos preocupa que le pueda pasar, así que mi pregunta es, ¿puede seguir haciendo deporte? ¿Debería usar algún tipo de faja? Mil gracias por brindarnos información valiosa. Buena onda, bonito se expresó. ¿Qué hacemos con las personas con hernias y que hacen deporte? Es muy frecuente, ¿no? Y la preocupación es de que ya no van a poder realizar sus actividades, como habíamos dicho. Ahora, otro de los elementos que también forman parte de la costumbre, del acervo, es la faja, ¿no? O antes habían los bragueros, que deberíamos utilizar bragueros. Que se ponían ahí y se ajustaban y decían, voy a estar bien. Sí. Hay muchos ejemplos, muchas anécdotas, ¿no? Definitivamente en un deportista, el deportista, en este caso, por ejemplo, habría una contrariedad. El doctor dijo que los mejores nutridos no deberían tener hernias, pero yo soy una persona que desde mi infancia he sido bien nutrido, tengo un asesoramiento nutricional, pero ¿por qué tengo hernia? Porque es un defecto genético del desarrollo. Entonces hay hernias genéticas adquiridas, congénitas, entonces que debemos evaluarlas, ¿no? Ahora, ¿puede jugar básquetbol? Bueno, eso es relativo. Mientras ella pueda y tenga que ir al médico, creo que es lo más recomendable. El médico, después de hacer una evaluación, porque la evaluación más importante para las hernias es la evaluación física. No solamente es mirar el lugar y ver en qué tamaño, si es gigante o si es pequeñita, y decir si es pequeñita puedes jugar o si es gigante, no. Hay que hacer una serie de maniobras que forman parte de la propedéutica quirúrgica, de la semiología quirúrgica, ¿no? Que es la rama que nos permite diagnosticar con nuestras manos y decir en qué grado está, cuáles son las posibles consecuencias, y ahí recién se podría decir si puede seguir jugando de la misma manera, ¿no? Ahora, habrá que analizar también el deporte, ¿no? No es lo mismo básquetbol que, por ejemplo, la UFC, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ahí que obviamente levantar a una persona de 100 kilos no va a ser lo mismo. Ahora, el uso de faja, por ejemplo, en los niños. Los niños, de hecho, cuando nacen, tienen el anillo umbilical amplio y se palpa. Pero eso tiene que cerrarse hasta el año. Algunos dicen hasta los 2 años. Tiene que estar cerrado ya a los 6 meses, al año ya completamente cerrado. Pero si se mantiene, el cuerpo es muy inteligente. Todos los orificios pequeños, el cuerpo sabe que hay un defecto, que no ha cerrado completamente, y lo reviste por tejido graso, ya no por colágeno, ya no por un tejido conjuntivo que habitualmente es. O fibroso. Lo reviste por tejido graso. Y ahí pasa desapercibida la hernia, hasta los 6, 7 años donde ya es evidente. Y ese tejido graso se convierte, por la forma, en una bolita, y es un lipoma. Y es una constante: lipoma, anillo amplio, hernia, sobre todo umbilical. Y en todas las hernias existe un lipoma. El lipoma nos sirve incluso cuando estamos operando para identificar el lugar. Entonces, esas son las razones por las cuales no podemos identificarlos. Pero ya cuando pasa el tiempo, ya podemos ver que
hay una bolita, ¿no? Ya no hay una protrusión, sino es una bolita palpable. Y como el tejido graso, ahora sabemos que el tejido adiposo es un órgano endocrino, es muy vascularizado, o sea, tiene mucho riego sanguíneo, como también tiene mucha inervación, es muy sensible, el dolor es mayor que una hernia gigante, por ejemplo. Entonces ya los lipomas son la primera muestra de que hay algo ahí que está llamando la atención, es un signo de alarma. Si uno encuentra un lipoma en una estructura natural, entonces hay que pensar en una hernia. Eso es una forma para diagnosticar. Y de todas maneras, igual se tiene que operar. Definitivamente. Ya. Ok, tenemos una siguiente consulta. Buenas tardes, doctores. Tengo una pregunta. Después de una cirugía de hernia, ¿la hernia puede aparecer nuevamente? ¿O qué cosas no debo hacer para que aparezca de nuevo? Bueno, esto es un tema que se debate año tras año en los congresos de cirugía, de los que se especializan en hernias. Como también existen revistas exclusivas de hernias. Y las publicaciones están destinadas no solamente a evaluar nuevas técnicas, nuevos materiales, nuevos procedimientos, sino a evaluar el éxito de la cirugía. Y el éxito de la cirugía depende de un factor importante, que es el porcentaje de recidivas que yo tengo a un tiempo determinado, ya sea a los 2 años, a los 5 años. Y los porcentajes son elevados. Es ahí donde las técnicas se han ido descartando. Han habido personas que proponían nuevas técnicas que por el porcentaje elevado de recurrencia o recidiva que vuelven las hernias, entonces se van descartando. Y nos vamos quedando con las técnicas que tienen menos porcentaje de recidiva. Esas dos que nos ha citado. Ahora, hay otro factor, la parte estética. La parte estética, definitivamente, si yo tengo una hernia gigante y tengo que utilizar ropa holgada para que no se note, y me propone una cirugía endoscópica donde solamente me tienen que poner la malla y que en 90 días el tejido va a fortalecer, pero está fortalecida, pero la parte estética continúa. Entonces ahí hay que poner a la balanza cuál de las dos técnicas me va a permitir resolver la parte estética, la parte estructural y también la parte funcional, ¿no? Perfecto. Pasamos a la siguiente consulta. Perdón, la pregunta era ¿qué debo hacer? Sí. Definitivamente lo he respondido en nuestros términos. Depende mucho de la técnica y depende mucho del material y lo que su cirujano le ha propuesto para que se produzca una recidiva. Si hay una buena reparación, puede hacer el esfuerzo que quiera y no debería recidivar esa hernia. Y eso me recuerda lo importante que es, aquí en el programa tenemos personas expertas en los temas que tratamos, sin embargo la evaluación personalizada es muy importante. Alguna vez nos han dicho, estamos haciendo lo que ha dicho el doctor invitado, pero no es lo mismo, entonces... y además tener una segunda opinión siempre es bueno, y tienen todo el derecho cada uno de ustedes en buscar otro colega que tal vez tenga una visión distinta y con quien se sientan más cómodo y con mayor confianza. Vamos a pasar a la siguiente consulta. Buenas tardes, mi nombre es Vivian Vicencio. Quisiera saber, en una persona mayor de 65 años que tenga una hernia inguinal, ¿puede tratarse de otra manera o es sí o sí quirúrgico el tratamiento? Las personas siempre, desde siempre, no recientemente, siempre buscan una solución menos agresiva, porque también nos enteramos de complicaciones quirúrgicas. También en el caso de las hernias es una cirugía muy difícil y están viendo las posibilidades de la evolución y el pronóstico. ¿Qué nos puedes decir nuevamente sobre sí o sí tiene que ser quirúrgico? Bueno, como cirujano la respuesta es sí o sí, ¿no? Porque es la manera para poder resolver el problema. ¿Podemos dar medidas alternativas? Sí, se puede. Pero existe en cada caso, como decíamos, ¿no? Cada caso es particular. Existen indicaciones y también contraindicaciones. Y en este caso hay que poner a la balanza con el familiar y con el paciente. En este caso, si es un paciente senil, o sea, de mayor edad, ya de hecho tiene un factor en contra. Es como, no voy a decir,
ese ejemplo, como entrar a la final ya perdiendo 1-0, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese factor en contra o el gol en contra que uno ya empieza el partido perdiendo? Es la edad. La edad es un factor de riesgo independiente. Por más que tengamos al cirujano experto o al cirujano que ha sido titulado la anterior semana, la edad es un factor de riesgo y hay que evaluarlo. Entonces, ¿hay más posibilidades de recidiva en los pacientes de edad avanzada? Sí, por muchos aspectos, ¿no? De hecho, la edad es un factor de riesgo independiente y siempre nos va a generar algún evento imprevisible. Eso quiere decir los factores de riesgo independientes. Porque si hablamos de factores de riesgos dependientes, dependerán de la técnica. Yo digo, usted se va a beneficiar con esta técnica y como es factor dependiente, pues se resuelve. Pero la edad es un factor independiente. Estos son términos epidemiológicos, ¿no? ¿Qué otras enfermedades son así que te hagan repensar sobre entrar a la cirugía? Bueno, una es la edad, otro es el género, definitivamente. En varones las hernias inguinales tienen un 80%, en mujeres un 60% que son las crurales o femorales. Y hay un grupo grande que nos estamos olvidando que tal vez en la próxima oportunidad podamos tocarlo. Son aquellas hernias que se producen por una intervención quirúrgica. Ah, ya, le operaron la vesícula y por la incisión o por el corte se produce la salida, ¿no? Ese es otro grupo. Entonces, ahí, por ejemplo, ya los factores igual son totalmente diferentes. A eso les llamamos hernias incisionales porque salen a través de una incisión antigua o reciente. O también se denominan hernias eventraciones, que es el término habitual que utilizamos, eventraciones, o hernias ventrales, ¿no? Hernias anteriores, pero algún coloquio decidió ponerle hernia ventral a aquellas que tienen otra connotación secundaria. Entonces, en este caso, la enfermedad cardiovascular, ¿por qué se convierte en un factor independiente? Porque en cada procedimiento quirúrgico existen indicaciones y existen contraindicaciones. Y dentro de las contraindicaciones existen absolutas y relativas. Por ejemplo, no coagula bien el paciente, entonces ahí no se le puede llevar a quirófano. Entonces son eventos que hay que analizarlos. Pasamos por favor a la siguiente consulta. Nos han empezado a llegar muchas preguntas. Vamos a tratar de absolver las respuestas. Buenas tardes, doctor. Le mandamos saludos desde Santa Cruz. Mi pregunta es, ¿en cuánto tiempo desaparece una hernia en los testículos de un bebé de 9 meses? Muchas gracias. Bueno, el término de hernia en los testículos, en este caso hay que tener en cuenta, muchas veces los pediatras tienen un concepto, son clínicos. Y los cirujanos pediatras tienen otro concepto, ¿no? Entonces, hernia testicular, la estructura, el teste o testículo... Tiene que estar afuera. Tiene que estar abajo, ¿no? Puede ser que haya una famosa alteración que es la falta de descenso. Y ante la falta de descenso aparece una estructura y uno piensa que es una hernia, no es una hernia. Eso tiene otro nombre, ¿no? Se llama criptorquídea. O que se llama algunos le llaman el testículo en ascensor, que a veces sube, a veces baja, a veces sube, a veces baja. Entonces en este caso hay que evaluar mejor. Hernia testicular es muy difícil entender. Pero a los 9 meses ya se puede determinar si es una hernia inguinal, ¿no? En los niños lo más frecuente es que sea una hernia inguinal y ahí vamos a entrar un poquito en detalle. Se dividen en dos, por supuesto. Se dividen en una que se llama indirecta y otra que se llama directa. La indirecta es propio de los pequeños, de los jóvenes, de los niños. Y la directa es de los mayores y de los que tienen alteraciones nutricionales. ¿Y pueden haber ambas? Sí, las hernias complejas, ¿no? Que son mixtas. Pero en este caso los niños generalmente es la indirecta. Como habíamos dicho que hay un conducto, ese conducto inguinal, cuando estamos dentro de la mamá, se denomina peritoneo vaginal. Este debe cerrarse. Muchas veces no se cierra o se cierra de manera incompleta. Y es ahí donde se produce la hernia, porque sale por ahí el conducto. Y eso hay que cerrar y hay que fijar el testículo también. Claro, ¿no? Porque lo hacen los cirujanos generales, los cirujanos de abdomen, los cirujanos pediatras. Está indicado por los estatutos de nuestro ente rector, el
cual formas parte tú, que es el colegio médico, pues corresponde a cirugía pediátrica. Pero nosotros podemos realizar, pero corresponde a cirugía pediátrica, ¿no? Su técnica es especial. Pasamos a la siguiente consulta. Gracias por sus llamadas, sus mensajes. Buenas tardes, doctores. Disculpen una consulta. ¿Cuál es el tratamiento adecuado para una hernia en la parte del ombligo? ¿Hay tantas variaciones? ¿Es más fácil? ¿Hay una sola? ¿Cómo haces tú las cirugías de hernia umbilical? Bueno, las hernias umbilicales dependerán mucho también de del tamaño, del estado y también de la localización, ¿no es cierto? Hay una estructura que es el ombligo y el buraco y todo ese sistema que está como vestigio desde que éramos bebés y estábamos dentro de la mamá. Esas estructuras nos van a poder determinar qué técnica vamos a utilizar. Pero ahora lo que estamos viendo es con mucha frecuencia de que la hernia umbilical está asociada a otras hernias de la línea media. Aquí en el epigastrio puede existir una más. Acá encima del ombligo puede aparecer otra que se llaman las supraumbilicales. O que la pared no haya cerrado completamente y se esté separando el músculo recto y se forma una especie de uso, ¿no? Entonces eso se denomina diástasis de músculo recto. Hay gente que uno le toca y está saliendo por Exacto. Israel, primero pedirte 1000 disculpas por el retraso para esto, pero hay muchísima gente que nos ha escrito. Yo quiero que te comprometas con nosotros para estar en otro programa más, para continuar con este asunto. Los datos tuyos, donde te encuentra la gente y el mejor consejo que tengas para los pacientes que están preguntando sobre hernias. Bueno, tiene que ver, yo creo que más que todo, confianza. Así como hay confianza en uno mismo, y nuestra primera tarea es, cuando nos despertamos y nos vemos al espejo, decir, conocernos a nosotros mismos, reconocer que está pasando algo dentro de nosotros. Y el querernos mucho, el tener confianza en nosotros mismos, nos va a poder permitir dar ese primer paso, que es ir a la consulta médica y confiar nuestra salud. Eso está escrito en todo lado, hasta en las escrituras santas, de que debemos confiar en una persona que puede solucionar algo que ya no podemos. Entonces el consejo es de que vayan a su médico, a un médico de cabecera, vayan directamente al cirujano, o en su seguro vayan por el conducto regular para que puedan ser evaluados. Para poderles ayudar, yo puedo atenderlos. El consultorio queda en Miraflores, en la calle Guerrilleros Lanza, y el número es muy sencillo, ¿no? Es el 224-2628 del consultorio, o el 758-51758, así para que puedan memorizarlo, ¿no? Entonces, estamos para servirles, y pues me comprometo a continuar esta charla. Gracias. Pues a ti, gracias, Israel. Como siempre. Queridos amigos, se nos ha cumplido el tiempo y esperamos vernos pronto y tenerlo a Israel nuevamente con nosotros. Buenas tardes.